La semana 195 de guerra entre Rusia y Ucrania ha acabado con muchas novedades en los frentes y con mucha tensión en los despachos. Y es que uno ya no sabía qué atenerse cuando por medio están Donald Trump y su equipo. Ahora os lo cuento todo porque vaya tela. Comencemos con el tradicional repaso de frentes. Primero vamos con las buenas noticias para Rusia. Los rusos siguen avanzando en las inmediaciones de Juliápole. Aunque ahora queda lo difícil, tomar la localidad, acabar con las fortificaciones ucranianas y sobre todo cruzar el río Aichur, el cual supone la principal barrera geográfica para los rusos. Esta localidad es tremendamente estratégica porque su caída daría paso a un nuevo avance ruso, quizá hasta la ciudad de Zaporilla. Por otro lado, tenemos que hablar de la situación en Pokrovsk, la cual es de máxima confusión. Vladimir Putin ha proclamado la toma total de la ciudad, pero las fuerzas armadas de Ucrania desmienten rotundamente la caída completa del bastión. Aunque Rusia ha logrado izar su bandera en zonas céntricas, Kiev insiste en que sus tropas aún mantienen posiciones defensivas en los distritos del norte. Es posible que parte de Pokrovsk sea una zona gris, pero también es verdad que ya se ha geolocalizado a soldados rusos más allá de la propia ciudad. Vamos ahora con las buenas noticias para Ucrania. Durante esta semana Ucrania ha consolidado diversos avances en la zona de Kupiansk que han permitido mejorar la situación de la localidad, que se encontraba en una situación muy comprometida. No obstante, la noticia de la semana protagonizada por Ucrania es el inicio de una nueva campaña dirigida a atacar a los barcos de la flota fantasma rusa cerca de las costas de Turquía. Utilizando drones navales de fabricación propia conocidos como Sea Baby, las fuerzas ucranianas golpearon con éxito a dos petroleros sancionados con bandera de Gambia, el Kairos y el Virat, que se dirigían vacíos hacia el puerto ruso de Novorossiysk para cargar crudo. La estrategia de Ucrania para asfixiar la economía rusa funciona como una soga económica, que se aprieta progresivamente, donde cada fase es una respuesta a la adaptación rusa anterior. Todo comenzó con los ataques sistemáticos a las refinerías, una maniobra diseñada para golpear la capacidad de procesamiento interno. Al destruir las torres de destilación, Kiev logró que Moscú perdiera la capacidad de exportar mucho producto refinado de alto valor, como puede ser el diésel o la gasolina, obligándoles a cambiar su modelo de negocio para vender masivamente crudo sin procesar, un recurso mucho más barato que requiere mover un volumen físico mucho mayor para obtener los mismos beneficios. Y aquí es exactamente donde encaja la fase actual contra la flota fantasma. Dado que Rusia ahora depende desesperadamente de mover enormes cantidades de ese crudo barato mediante buques viejos y sin seguro occidental para esquivar las sanciones, Ucrania ha adaptado su táctica para atacar el transporte marítimo. El objetivo de golpear barcos específicos no es solo hundir la carga, sino disparar el riesgo país. Si logran que el Mar Negro se perciba como una ruta comercial inviable o extremadamente peligrosa, los costes de los seguros y los fletes se dispararán, eliminando el poco margen de beneficio que le quedaba al Kremlin tras perder la capacidad de sus refinerías. La proyección final de esta estrategia apunta inevitablemente hacia el embudo de todo el sistema, bloqueando entre otras cosas las terminales de carga y los puertos mismos, como el de Novorossiysk. El fin último de esta escalada no es solo interrumpir el comercio temporalmente, sino provocar un colapso en cadena hacia atrás. Si Ucrania logra destruir la infraestructura que carga el petróleo en los barcos, por ejemplo, el crudo se quedará atascado en tierra y los tanques de almacenamiento se desbordarán. Esto forzaría a Rusia a detener la extracción física en los pozos de Siberia, un proceso extremadamente costoso que, debido a las condiciones de permafrost, podía dañar los yacimientos de forma permanente, mermando su capacidad de producción para las próximas décadas. Por cierto, volviendo al tema de los frentes, en noviembre los frentes se han movido bastante, sobre todo en Zaporilla, donde Rusia ha sumado alrededor de 300 kilómetros cuadrados, mientras que en Donetsk los rusos han avanzado otros 240. A esto se añaden progresos en Dnipropetrovsk y Kharkov, así como pequeñas incursiones en Sumy. En conjunto, Moscú acumula más de 820 kilómetros cuadrados adicionales, una cifra que, refleja un avance sostenido. Y vamos ahora con las negociaciones. Trump se está volviendo a poner del lado ruso, en su intento de apaciguar a Putin. Las negociaciones de paz se encuentran actualmente en un punto de máxima tensión, y en ellas parece haber una profunda desconexión entre el optimismo apresurado de Washington y el rechazo frontal de Moscú a las propuestas europeas. La administración estadounidense está empujando con fuerza hacia un acuerdo rápido que podría implicar la cesión de territorios en el Donbass, una maniobra que ha encendido las alarmas en Europa ante el temor de una traición que sacrifique la seguridad del continente a cambio de un cierre diplomático express.
Mientras la Casa Blanca filtra avances en conversaciones secretas, la realidad diplomática es que el Kremlin ha calificado de inadmisibles las enmiendas presentadas por los socios europeos para equilibrar el acuerdo, dejando a Kiev sin mucha opción. Un funcionario ruso aseguró que el Kremlin no hará concesiones en 3 puntos esenciales del llamado plan de paz. Rusia insiste en que las fuerzas ucranianas deben abandonar completamente el Donbass, exige poner límites al tamaño del ejército ucraniano y reclama que Estados Unidos y Europa reconozcan como rusos los territorios ocupados. Por cierto, el ambiente ya venía caldeado, y es que Putin había aprovechado un foro económico para enviar un mensaje directo a Europa. Según él, Rusia está lista para una guerra con la Unión Europea desde ya mismo. Por si esto fuera poco, Estados Unidos ha decidido suavizar parcialmente las sanciones contra Lukoil, permitiendo que sus gasolineras fuera de Rusia sigan operando con normalidad hasta el 29 de abril del 2026. La lógica oficial es evitar distorsiones en los mercados locales de combustible y dar margen para que posibles compradores occidentales negocien la compra de estos activos internacionales, pero a mí me huele más a un guiño a Rusia. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, seguro que te encantará el curso que he hecho de geopolítica con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Se llama La Cumbre y tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.